Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a utilizar en los primeros minutos de esta conversación? Pues el seudónimo que he elegido es Kelo. Kelo. Mm. Vale. Preguntamos siempre a nuestros invitados gatopardos por su relación con el mar, pero te voy a llevar a un sitio muy concreto. Estás comiendo un polo en una terraza en Denia. Enfrente tienes una pista de tenis y después la playa y después el mar. Pues uno de los sitios donde he sido más feliz en mi vida. Y ese polo de 125 pesetas, esa pista de tenis donde se escuchaba el pa, pa, cuando me despertaba por la mañana y las olas del mar al fondo. Mi infancia más feliz en Denia, donde yo veraneaba cuando era pequeño. Si cierras los ojos, ¿qué harías una tarde en ese lugar? Volvería a pasear por la playa y a descubrir aquellas urbanizaciones, aquellos lugares que estaban aún por construir en aquel momento y ver cómo se han desarrollado, cómo han crecido o cómo han cambiado. Y también volvería a aquellos pequeños rincones donde yo jugaba de pequeño, era detrás de los edificios o en sitios que estaban como muy apartados, pero donde yo encontraba ahí un mundo para jugar increíble y ver cómo están ahora, que hace mucho tiempo que no los veo. ¿Por qué el músico, poeta, sociólogo Nach se ha puesto de seudónimo Kelo? Pues me he puesto Kelo porque mi padre, cuando en el pueblo de Pedreguer, que es muy cerca de Denia, ahí en el norte de Alicante, donde vivía, lo llamaban el Kelo. Y yo no me enteré hasta hace poco de que lo llamaban así. Y bueno, es un seudónimo que se da en los pueblos, como llamaban a mucha gente, que yo creo que eso en las grandes ciudades como que se ha perdido porque mi padre se llamaba Pepe, pero lo llamaban el Kelo. Y eso se me quedó un poco grabado. Digo, fíjate, mi padre durante toda la primera parte de su vida lo llamaban el Kelo, luego se casó, tuvo hijos y era Pepe. Pero como que conecté con la parte más juvenil de mi padre en ese momento, por eso he elegido ese seudónimo. ¿Y llegaste a saber por qué le llamaban el Kelo? No, era por una cuestión con Miguel, con Miquelo, pero mi padre no tenía nada que ver con eso, pero por alguna cosa de estas que pasan en los pueblos, que alguien se confunde, que pal, y que se queda con ese nombre. Cuando dices ya tuvo hijos y pasó a llamarse Pepe, José. Sí, José. 8 hijos. Uh-huh. Tú eres el menor de 8 hermanos, ¿no? Uh-huh. No, mi padre, bueno, lo tuvieron muy claro, querían tener muchos hijos, también era el baby boom de los 60 y los 70 y familia numerosa, ¿no? Por eso esto que vamos a hablar ahora después del libro Silencios Vivos, el silencio es algo que valoro mucho porque en mi casa no había mucho silencio, era como todo lo contrario, además recuerdo que el salón de mi casa estaba en el centro de casa con los dos pasillos y era como el escenario, siempre aparecía mi padre con mi hermano a hablar delante de la tele, aparecía mi hermana, siempre era como un decorado y un escenario. Y yo estaba en el sofá intentando ver la tele, pero al final lo que veía era a ellos y todo lo que iban hablando. Claro, te hemos traído a este programa que gira hoy sobre este concepto, ¿no? Interior. Entonces, me pregunto, ¿cómo encuentras un mundo interior en una casa con muchos hermanos y tanta vitalidad, ¿no? Y tanta vida? Pues yo creo que toda esa vida exterior, mis hermanos escuchaban mucha música, mis hermanos eran más mayores y yo aprendía de ellos y todo lo que ellos ya habían desarrollado más como por la edad, yo lo iba descubriendo de manera más rápida también. Y yo creo que eso también creó un mundo interior muy bastante grande. Cuando era pequeño también era como muy hiperactivo. Me regalaban juguetes, pero no jugaba a los juguetes, me los hacía yo mismo. Era como muy creativo en ese sentido. Eso es lo que, bueno, yo tengo como recuerdos así más fugaces, pero mi madre me ha recordado muchas cosas. Y yo creo que todo ese universo tan dinámico que tenía en mi casa con tantos impactos, yo creo que hizo que también en mi mundo interior creciera y también haya afectado a mi vida como artista, que era algo que ni pensaba que me iba a suceder. O sea que, bueno, bienvenido a aquel decorado, a aquel alboroto, bienvenido todo lo que mis hermanos y mis padres me han dado para que luego me haya aportado algo, afectado de alguna manera. Tu madre leía mucha poesía, ¿no, Nach? Sí, mi madre es que trabajó en un teatro en Puerto Llano, en Ciudad Real, y trabajaba en el bar del teatro, entonces claro, se empapó de todo lo que sucedía en los años 50. Y desde que yo era pequeñito me recitaba poemas, refranes, incluso hoy en día, que han pasado como 50 años o más de aquello, se sabe escenas de teatro enteras y me las representa y lo sigue haciendo cuando voy a comer a casa, es como un show y yo he sacado todo eso, toda esa faceta la he sacado de ella y es increíble porque lo sigue teniendo todo
dentro. O sea, por ejemplo, a ver, bueno, igual no te sale, ¿no? Porque así en frío, pero imagínate que yo te pido algo que recitara tu madre. ¿Me valdría un poema o un fragmento de obra de teatro? Ahora mismo ningún poema te puedo decir como tal, pero sí muchos refranes, porque cada momento del día había un refrán. Cuando yo entraba a la cocina, mamá, tengo hambre. Hambre que espera Artura no es hambre, siempre. Cuando estaba durmiendo y tenía que ir al instituto, mi madre, Nacho, y yo, mamá, Nacho, contra pereza, diligencia. Así, todos, para todo tenía un refrán. Y era algo que venía, no sé, venía en el pack con mi madre, pero es que luego me di cuenta que con el tiempo yo lo sigo diciendo y se lo digo a los amigos o me los digo yo a mí mismo cuando estoy en casa, etcétera. Y es brutal. Bueno, y brutal. Quizá también el rap tiene un poco de eso, ¿no? De tun, tun, tun. Sí, sí, claro. Bueno, no es que sean refranes, pero puede ser que esa memoria... Son frasones que mi madre decía y frases que se te quedaban. Y luego es algo que yo intento también hacer, frases que se les queden a los demás. Nach, ¿qué te ha enseñado la sociología? Bueno, la sociología me enseñó a entender un poco la historia o el proceso para llegar a un lugar tan complejo como es el que vivimos hoy en día, ¿no? El por qué han sucedido cosas anteriores que nos llevan a donde estamos ahora y muchos errores y muchos aciertos que hemos cometido los seres humanos para convertirnos en lo que somos hoy realmente, ¿no? Yo creo que la misma inquietud que me llevó a estudiar sociología es la que me ha hecho escribir. Esa inquietud de estar fascinado por lo que sucede en este laberinto en el que nos movemos todos, en el que nos tocamos, nos abrazamos, nos comunicamos, en el que fingimos, en el que nos peleamos y en el que intentamos sobrevivir, vivir y luego intentar ser lo más felices posible. ¿Qué te pasó con el baloncesto? Que te hubiera encantado ser jugador de baloncesto, ¿no? Sí, era muy bajito, pero yo llegué a jugar con gente de 2 metros y pico y no sabían, o sea, se daban la vuelta y yo iba por el otro lado. Era bueno jugando y me gustaba mucho, de hecho sigo jugando cuando puedo. Luego hiciste una canción, ¿no? Hice la canción para la CB en el año 2004-2005 y hace nada hice una canción para el juego de la PlayStation de NBA 2K20, que cuando dejé jugar baloncesto de verdad, solo me quedaba jugar en la consola. Entonces me ha hecho mucha ilusión porque he jugado ese juego toda la vida. Y sí, soy muy fanático del baloncesto, de la NBA, lo sigo todos los días y es algo que me relaja, que me encanta. El baloncesto para mí es como un baile y siempre que juego al baloncesto es como meditar porque conecto, o sea, no pienso, reacciono. Y eso también me viene muy bien a nivel mental. Jugar al baloncesto es como una forma para mí de meditar y de relajarme. Haber seleccionado algunos poemas de Silencios Vivos. Tengo mucha curiosidad. Hubiera seleccionado muchos más, pero como no nos da tiempo a todos, pues voy a citarte algunos versos y me haces un pequeño comentario. Perfecto. ¿Vale? Dice, si vas a quedarte aquí, hazlo bañándote en cada escrito, tumbándote sobre cada imagen, porque sólo así podrás hacer tuyo ese pequeño mundo que es el mío, y así juntos construiremos un pequeño paraíso silencioso. ¿Qué tiene ese pequeño mundo, Nach? Bueno, ese pequeño mundo tiene muchos otros pequeños mundos, que a la vez supongo que tienen otros mundos mucho más pequeñitos donde se disuelve toda la emoción que tengo, todos los recuerdos que tengo, todo lo que observo, todo lo que siento. No sé, es como un universo con muchas puntas donde cabe pues, el miedo, la tristeza, el afecto, el deseo, la amistad y un montón de cosas que sigo descubriendo, que yo a medida que voy escribiendo voy descubriendo dentro de esos pequeños universos más satélites de cosas que me pasan por la cabeza y que no sabía que estaban en mí. Por eso lo de escribir me parece algo tan terapéutico y tan revelador de lo que tiene que ver conmigo, porque me ha enseñado a conocerme mucho mejor y luego a compartirlo, ¿no? Que a veces da un poco de vértigo, pero el hecho de compartir esa desnudez o esa manera de haberme reencontrado muchas veces me parece súper interesante luego poderlo compartir con los demás y ver cómo si ellos encuentran en mi mundo algo que también está en el suyo, ¿no? Y esa forma de conectarnos me parece interesantísima. Ya lo decía Luis García Montero, ¿no? 2 soledades juntas y una verdad que ordena tu vida con mi vida, que es la definición casi perfecta Totalmente. Del poeta y su lector. Totalmente. Vosotros tuvisteis una pérdida fundamental, ¿no? En vuestra familia, la de tu hermana, una de tus hermanas. En esos momentos uno se refugia en el silencio o te refugiaste en la música o ante una ausencia familiar, ¿dónde te refugiaste tú, Nacho? Bueno, fue algo gradual. En un principio es un shock
también tengo que decir que mi hermana nació con una parálisis cerebral bastante profunda. Entonces, lo curioso es que como somos 8, crecimos los hermanos de 2 en 2. Y yo crecí con mi hermana, pero yo fui creciendo y mi hermana se quedó en la cama, ¿no? Y no podía hablar, etcétera, etcétera. Entonces, el shock inicial de haber perdido a mi hermana... que disculpa, que murió con 16 años. Sí, exacto. Decir que y yo tenía fue 14. Entonces, aquel shock inicial era algo como que yo no concebí muy bien. Mi hermana se había ido, pero yo aún no era lo suficientemente maduro como para darme cuenta de todo lo que iba a suponer, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta de lo que había supuesto para mí el haberme quedado un poco cojo. Porque claro, yo me eduqué con mi hermana, crecí con mi hermana y cuando éramos muy pequeños pues estábamos siempre juntos. Pero claro, yo me di cuenta que algo en mi hermana no evolucionaba de la manera que yo estaba evolucionando o algo así, ¿no? Entonces, a lo largo de los años he ido sintiendo como esa parte que cogía un poco de mí y muchas veces, sobre todo te preguntas el cómo sería si mi hermana siguiera viviendo o si hubiera sido todo de otra manera, ¿no? Y porque ella ahora mismo pues tendría 2 años más que yo y solo hay otra hermana más en mi familia, o sea que hubiera sido como una amiga más. Te preguntas muchas veces cómo habría sido. Y lo injusto también que es que tú hayas nacido después y todo haya salido relativamente bien, pero a tu hermana le tocara pues tener unas circunstancias bastante malas para poder vivir. Entonces es algo que siempre ha estado rondándome la cabeza y creo que también ha moldeado un poco mi personalidad en cuanto al azar de la vida, en cuanto a cómo de repente apareces y podrías haber nacido en otro sitio de otra manera o con un montón de circunstancias diferentes, ¿no? Y es algo que siempre no sé, la tengo muy presente a mi hermana. Y en mi casa no hablamos mucho, pues supongo que también a mi madre es algo que le cuesta, pero a través de una canción que le hice a mi hermana como que todo cambia un poco, ¿no? Y eso también me hace sentir muy orgulloso. Nach, me ha gustado mucho este círculo de deseos. El poema desea al corazón, el corazón desea al amor, el amor desea a la caricia desea al cuerpo, el cuerpo desea al alma y el alma desea al poema. Este círculo casi perfecto, ¿no? Perfecto. Sí, y hay muchos círculos también en la vida. Yo creo que muchas de las emociones o de las situaciones que nos encontramos están mucho más conectadas y cosas que aparecen a lo mejor que no tienen mucha relación, si empiezas a buscarla la tienen, y esa conexión también me hace sentir muy cerca de la vida y me hace, no sé, ser una persona muy vital. Y luego, bueno, me ha encantado porque yo tuve un tiempo en el que también odiaba los domingos. Ay, sí, pues me hace mucha ilusión que me digas eso, porque es que hay días que no puedo con ellos, hija mía. De hecho, decía la gente, estoy escribiendo una novela que se llama Los domingos de mierda, y todo el mundo me decía, sé exactamente a qué domingos te refieres. Sí, sí. Entonces este dice, domingos, malditos domingos, siempre los he odiado. Será por los planes familiares de otros que se juntan atrayendo el tedio. Bueno, hablas de las tardes delante de Netflix. ¿Qué pasa con los domingos por la tarde? No sé, a mí es que me aburren un montón, y sobre todo porque yo soy una persona que ahora mismo yo vivo solo. Entonces veo que los demás como que se juntan en comidas familiares, como sí, que todo el mundo, que luego los otros que se preparan para ir a misa, el otro que tal, todo como... Y hay muchas veces que dices, no formo parte del mundo. Y el domingo es cuando realmente me doy cuenta de lo apartado que estoy. ¿Sabes? Y es como, no, o sea, llega el domingo y es como, está todo cerrado, ¿sabes? Es un poco como mucho más rígido el domingo y me aburre mucho. Oye, Nach, despedimos ya. La verdad es que me quedaría mucho más rato hablando contigo, pero tenemos un programa todavía por delante. Claro que sí. Pero siempre despedimos a nuestros invitados preguntándoles quién ha sido o es el faro de su vida. ¿Quién es el de Nach? Bueno, el faro de mi vida tiene que ser una persona, ¿no? ¿O qué es el faro de mi vida? También puede ser qué, puedes elegir. Yo creo que el faro de mi vida es la empatía. Yo creo que es lo que me motiva a intentar seguir conociendo personas, seguir amando a personas, seguir interesado por lo que otras personas me pueden aportar. Si me sigo poniendo en la piel de ellos y sigo intentando, no sé, formar parte de ser un ser humano. Y la empatía es lo que realmente me hace brillar por dentro para intentar buscar la mejor versión de mí mismo, que es algo que suena atópico, pero en el fondo es lo que me mueve y es mi ancla. Fíjate todas las cosas que has dicho que tienen que ver con el faro, ¿eh? y con el interior del que hablamos hoy, algo que me hace brillar por dentro. Sí, y sobre todo que también giremos los ojos hacia adentro más veces y miremos al interior sin miedo y naveguemos por ese mar del alma que muchas veces podemos encontrar pequeños tesoros. Nach, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Chao.